Eterno, te bendiga, amados hermanos. Muchas gracias por haber venido un domingo más a la Escuela Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones. Y queremos saludar esta mañana a todos nuestros pastores que nos ven en vivo a través de la televisión cristiana y a todos nuestros hermanos en general. Qué honor tan grande poder estar delante de ustedes un domingo más. Y el día de hoy, amados hermanos, vamos a tener un tema profundo. Vamos a aprender lo que es la predicación expositiva. Y para eso, tengan la gentileza de ponerse de pie para orar a Dios. Padre amado, Padre santo, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret, esta mañana, excelentísimo Dios, nos presentamos delante de usted para darle las muchas gracias, Padre, por permitirnos haber venido un día más a la clase de teología bíblica. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por todos nuestros pastores que nos ven en el Ecuador, que nos ven, Padre, en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica a través de la televisión cristiana. Gracias, Padre, por cada hermana y hermano que se encuentran en la casa de oración. Señor Dios Todopoderoso, queremos pedirle que tenga la gentileza de extender nuestro entendimiento, extender, Padre bendito, la sabiduría, Jehová, para poder entender, Dios mío, lo que significa la predicación expositiva. Padre, ayúdanos, por favor, a que todo lo que hagamos sea siempre glorificando, Señor, a su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Ábrenos, Padre, nuestros ojos espirituales para poder siempre mirar al Señor Jesucristo y siempre escuchar al Señor Jesucristo en todas las enseñanzas. Sea todo para su gloria. En el nombre bendito del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Pueden tomar asiento. Deseo saludar esta mañana a todos nuestros pastores que nos ven por la televisión cristiana, a todos los que nos ven también por las redes sociales, a través del canal de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones desde Ambato, Ecuador. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de exponer un tema profundo, un tema investigativo, un tema teológico que no nos va a alcanzar el día de hoy. Pero vamos a hablar sobre la predicación expositiva. Y vamos en esta oportunidad a pedirle a la hermana Yasmine que por favor lea 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. El Nuevo Testamento, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchas gracias, mi hermana Yasmín. Y el versículo 17, preciosos hermanos, cuando dice que toda la Escritura es inspirada para que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto viene en el griego, es original, sale apto. En la Reina Valera sale perfecto, pero en el griego, en la gramática original del Nuevo Testamento, aparece la palabra apto. Pero la etimología del griego, en esta palabra apto, significa que el hombre de Dios tiene que ser equilibrado. Cuando dice que el hombre de Dios sea perfecto, está diciendo que
tiene que ser equilibrado, enteramente preparado. En el griego original no dice preparado, sino equipado. Ahora, este maravilloso versículo que el apóstol Pablo le está hablando al joven pastor llamado Timoteo, él está hablando del hombre de Dios. El hombre de Dios tiene que implicar un término técnico que se aplicaba a un predicador en aquel entonces de la verdad divina. Pues la predicación, damas y caballeros, la enseñanza, la evangelización y la edificación son las funciones de todo hombre de Dios. He tomado este versículo antes de enseñar sobre la predicación expositiva, porque el hombre de Dios debe de conocer la predicación expositiva. Cuando el apóstol Pablo está diciendo que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, lo primero que podemos entender es que el hombre de Dios en el griego es Theos Antropos. Hombre de Dios en el griego es Theos Antropos. Tiene que tener sus ideas equilibradas. El hombre de Dios, el Theos Antropos, tiene que tener una vida sana en la alimentación, una vida sana en el matrimonio, una vida sana en el hogar. El Theos Antropos, el hombre de Dios del versículo 17 de segunda de Timoteo capítulo 3, tiene que tener una sana interpretación. Para que el hombre de Dios pueda tener una sana interpretación, también el predicador, el maestro, el pastor, tiene que tener, miren, una intimidad en su hogar sana, un estado emocional sano. ¿Para qué? Para poder interpretar las Santas Escrituras conforme está escrito. Si nos damos cuenta, la sana interpretación es un conjunto donde entra la doctrina del hombre, la doctrina antropológica. El conocer la teología de cada versículo, el conocer toda la teología bíblica, el supervisor del rebaño podrá educar a la iglesia y poder contribuir a su santificación. Hermanos, el trabajo mío es contribuir a su santificación. Y la única manera de que yo pueda contribuir como supervisor del rebaño a su santificación solamente es a través del poder de la palabra de Dios. Pablo, al referirse, como les dije, al ser perfecto, es ser un hombre completo, es ser un hombre capaz, es ser un hombre apto, un hombre equilibrado, ser un hombre maduro en las Escrituras, un hombre maduro en el estudio, un hombre maduro en la oración, un hombre maduro en el ayuno. El hombre de Dios tiene que ser un hombre que persevera en la búsqueda de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia, damas y caballeros, es incomparable. Ningún otro libro en el mundo bibliotecario puede ser sabio para salvación de un pecador perdido. Ningún otro libro bibliotecario o en las librerías puede llegar a pesar más que la Biblia. Y les voy a explicar por qué. Porque solamente la Biblia es inspirada por Dios. La predicación
expositiva. Por favor, tomen nota. Es muy importante. La predicación expositiva tiene miles de años. No es algo formado en estos tiempos. Pero déjenme decirles algo. No existe un libro en la Biblia, no existe un versículo en la Biblia que diga la expresión predicación expositiva. Cuando uno estudia la Biblia, uno lo deduce. Esto es importante. No existe dentro de la Biblia la expresión predicación expositiva. Pero cuando el estudiante de la Biblia estudia la teología bíblica, deduce. Es algo inductivo. Cuando nosotros observamos la predicación de los hombres de Dios en la Biblia, llegamos inmediatamente a formular la definición sobre predicación expositiva. ¿Alguna pregunta? ¿Sí entendemos? Perfecto. Cuando yo acabo de expresar que es algo inductivo, es que cuando nosotros, los seres humanos, utilizamos el método de raciocinio, consiste en alcanzar un principio que se deriva de datos o hechos particulares. Y esos hechos y actos lo encontramos en todos los libros de la palabra de Dios. La predicación expositiva, esto es importante, voy definiendo. La predicación expositiva explica lo que el autor original quiso decir a su audiencia original y después la aplica a la audiencia contemporánea. Cuando yo digo audiencia contemporánea, estoy hablando de la iglesia de estos tiempos. Quiero volver a definir lo que significa, por favor, predicación expositiva. La predicación expositiva explica lo que el autor original quiso decir a su audiencia original y después aplica esa explicación original. ¿A dónde la aplica? A la iglesia de estos tiempos. Por ejemplo, Moisés, en sus predicaciones, él explicaba a su audiencia original. ¿Cuál era la audiencia original de Moisés? El pueblo de Israel. Entonces, cuando yo aplico la predicación expositiva, yo explico lo que Moisés estaba diciéndole a la audiencia original. Y esa explicación de Moisés, yo la traigo, la aplico a la iglesia de hoy. Dos palabras claves, por favor. La predicación expositiva explica y aplica. La predicación expositiva explica y aplica. Cuando hablamos de explicar, estamos hablando también de leer. La predicación expositiva lee la Biblia, explica el texto bíblico de estudio, lo que el autor original quiso decir a la audiencia de ese tiempo. Y después de ese estudio bíblico se llega a aplicar a la iglesia de hoy, la iglesia contemporánea.
En la actualidad, esto es muy importante, preciosos pastores que están en la televisión cristiana. En la actualidad tenemos diferentes tipos de predicadores, con todo respeto. Por ejemplo, existe la predicación textual. ¿Qué cosa es la predicación textual? La predicación textual es que toman un texto, leen el texto de la Biblia y con todo respeto a esta clase de predicadores comienzan a hablar de cualquier cosa que no tiene nada que ver con el texto que leyó. Vuelvo a decirlo. Hay diferentes hoy en día tipos de predicaciones en púlpitos. Por ejemplo, existe la predicación textual. La predicación textual es que el predicador toma un texto, lee el texto de la Biblia, pero habla cualquier cosa que no sea sobre el texto. Puede existir alguna idea, pero no es lo que el amado Espíritu Santo quiso decir textualmente. Existe también, damas y caballeros, otro tipo de predicación. Se llama la predicación temática o la predicación por tópicos. Miren esto. El predicador toma una concordancia, por ejemplo, y la estudia. Usa todos los versículos bíblicos referentes a un tema especial. Por ejemplo, esta predicación temática, o llamada también en la teología, la predicación tópica, este predicador agarra, por ejemplo, la santidad. La doctrina de la santidad. Agarra una concordancia bíblica y busca todos los versículos bíblicos que hablan de la santidad. A eso se le llama hoy en día predicación temática o predicación tópica. Este predicador utiliza versículos de algunos libros que hablan de la santidad para llegar a enseñar a la iglesia. Pero no explica lo que el amado Espíritu Santo quiso decir en esos versículos a la audiencia original. Vamos viendo que hay predicaciones que no son bíblicas. Con todo respeto, muchos podrían decirme que son los estilos de cada predicador. Pero quiero decirles algo, preciosos pastores, preciosos hermanos, no son estilos. Y esto es un gran problema el día de hoy que se presenta en los púlpitos. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, observamos que el amado Espíritu Santo quiso alcanzar un propósito. El Espíritu Santo tenía una intención específica cuando escribió la Biblia. Nosotros no podemos tomar un texto y hacer que diga lo que nosotros queremos. Es llegar a quitar el contexto, es quitar la intención del autor original para decir lo que uno quiere y no por el cual fue escrito en esa época. Esto es muy importante, preciosos hermanos, conocer, porque las religiones, las sectas, los falsos maestros y muchas veces
la falta de conocimiento en la teología hace que uno enseñe de una manera incorrecta. El hombre de púlpito puede estar lleno de la presencia de Dios, pero el hombre de Dios dice que tiene que ser apto, perfecto, maduro, equilibrado en la escritura delante de Dios. Esto es un problema. Cuando no buscamos interpretar la palabra de Dios, cuando interpretamos lo que el autor original quiso decir a la audiencia original, entonces llegamos a perder el significado. Y es algo muy serio, quiero decirles, porque entonces nosotros estamos torciendo lo que el soberano Dios quiso decir en su palabra. Y es por eso que hoy en día hay predicadores que pueden decir que una mujer no puede hacer esto, que el hombre no puede hacer esto, que de esta manera tienes que actuar, que de la otra manera no tienes que actuar. Muchas veces los predicadores queremos responder todas las preguntas que alguien nos hace, por ejemplo. Si algún creyente, si algún hermano nos hace alguna pregunta bíblica, el predicador no quiere reconocer muchas veces que no tiene la respuesta. Y muchas veces el predicador saca de contexto el texto del cual el hermano le está preguntando. Es por eso que nosotros los predicadores tenemos que tener mucha humildad para poder reconocer que no sabemos una respuesta de alguna parte en la Biblia. El no saber algo en la Biblia a mí no me hace menos. Y el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 18 dijo, 2 de Pedro, por favor, vayamos. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 18. Tenga la amabilidad, mi hermana Yasmina. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 18. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Voy a volverlo a leer. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Un momentito. El apóstol Pedro está confirmando, está respaldando de que las escrituras del apóstol Pablo son inspiradas por Dios. El apóstol Pedro está respaldando que Pablo era un apóstol del Señor Jesucristo. Versículo 16. Casi
en todas sus epístolas, hablando de ellas estas cosas. Y mira lo que dice el apóstol Pedro, entre las cuales hay cosas que Pablo escribió que eran difíciles de entender. Quiero decirles algo acá, presten atención. Difícil de entender se interpreta que Pablo le hablaba específicamente a una iglesia con problemas directos a esa iglesia y que no necesariamente suceda en este tiempo. En una iglesia, en todas las iglesias, mejor dicho, puede pasar en alguna iglesia local, pero no en todas las iglesias. Pero muchos predicadores, con todo respeto y cariño, agarran versículos bíblicos de Corintios e imponen problemas que solamente Pablo sabía a la iglesia contemporánea. Por la falta de entendimiento y el conocimiento de la predicación expositiva. La predicación expositiva explica lo que el autor sagrado estaba hablando directamente a la audiencia original. Y yo, al investigar la audiencia original, la cultura de aquel momento, la historia de aquel momento, yo voy a aplicarlo a la iglesia de este tiempo. ¿Vamos entendiendo, preciosos hermanos? Qué lindo, ¿no? Ahora, sigamos. Entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos. La palabra indocto viene del griego amatses, que significa ignorante. Esta palabra indocto significa ignorante, pero el ser ignorante no es una ofensa. Muchas veces uno, si le dicen ignorante, se ofende, porque no conoce el significado de la Real Academia. La palabra indocto, la palabra ignorante, es falto de instrucción en algún área de su vida. Falta de conocimiento en alguna área. Por ejemplo, yo soy un ignorante como arquitecto. Yo no soy un capitán mercante, soy un ignorante. Pero todo maestro de la Biblia, todo educador, todo pastor maestro, no puede ser indocto, ignorante en la Biblia. Porque una característica de un maestro de púlpito, de un predicador de púlpito, es que conozca toda la escritura sagrada. Sigamos. E inconstantes. Cuando dice que no puede ser indocto, inconstante, la palabra inconstante viene del griego asterictos y significa a personas que no tienen un carácter estable. Escuchen esto, preciosos pastores. Esta palabra en el griego, inconstante, asterictos, significa que como no tienen un carácter estable, tuerce la escritura. Y eso lo vivimos en las sectas. El fundador de las sectas de la organización Watchtower, el finado, el muerto Charles Russell, con el juez Rutherford, torcieron las escrituras y corrompieron la Biblia, formulando su propia Biblia, llamada la traducción del Nuevo Mundo. El fundador de la secta de los mormones, el muerto José Smith, también corrompió la Biblia y formuló el libro mormón. Los falsos apóstoles, los falsos profetas, por ejemplo, agarran
y tuercen la Biblia para robarle el dinero a la iglesia. ¿Sabes cómo tuercen la Biblia estos falsos maestros, estos falsos profetas y falsos apóstoles? Utilizan la teología de la prosperidad. Dicen que Abraham, que Isaac y que Jacob fueron ricos. Y como ellos fueron ricos, esos falsos apóstoles, falsos profetas también tienen que ser ricos. Y que la iglesia cristiana también tiene que ser ricos. Les voy a enseñar cómo tuercen la Biblia. Escúchenme bien. Miren, por favor. Abraham era rico, verdad. Isaac era rico, verdad. Jacob era rico, verdad. Pero Job fue rico al principio. Y de ahí Dios le quitó la riqueza y lo volvió pobre. La teología de la retribución está en el Pentateuco, pero la teología de Job afecta la teología de la retribución, y de ahí viene la teología del justo por la fe vivirá. La teología de la fe, ya Job no era rico, ya tenía que vivir por fe. Por lo tanto, eso es torcer la palabra de Dios. Primeramente, queridos hermanos, y yo soy el primero que me pongo delante de esta lista, tenemos que ser honestos. Y cuando algún hermano precioso nos pregunte algo, decirle, en este pasaje, no estoy muy seguro lo que el autor quiso decir. Probablemente es esto. Y si no lo sé, le digo, hermana, se lo respondo en 2 días. Y me voy al original, me voy al griego, al arameo, al hebreo, a los comentarios bíblicos. Y de ahí expongo la teología del versículo bíblico. Pero no me voy a creer con todo cariño, el maestro sábelo todo, que tengo que tener respuestas para todo. Me dejo entender. El mismo Pedro decía que Pablo tenía cosas que eran difíciles de entender. Ahora, siempre, damas y caballeros, la meta en el estudio bíblico, primeramente, es llegar a entender lo que el autor original quiso que la audiencia original supiera. Vamos por favor ahora al Antiguo Testamento. Preciosos pastores, gracias por estar dentro de la escuela bíblica. Voy a dar un ejemplo de esto. Salmos 14:1. Salmo 14:1. Salmos 14:1. Necedad y corrupción del hombre. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Muchas gracias. Este es un versículo muy conocido por ustedes, pero a manera de ilustración vamos a observar cómo uno puede utilizar un texto y sacarlo de contexto. Cómo una persona puede utilizar un texto bíblico y torcerlo si quiere. Este versículo del Salmos 14:1 está hablando primeramente ¿de quién? Del necio. Pero si uno saca este texto del contexto, uno puede decir que la Biblia dice que no hay Dios. El versículo lo dice, pero es una afirmación fuera de contexto. ¿Quién dice que no hay Dios? Solamente el necio. No significa que no exista Dios.
Solamente este necio que aparece en este versículo dice no hay Dios. Pero si yo quiero sacar el contexto del texto, yo digo, la Biblia dice que no hay Dios. Eso es torcer las escrituras. Hermanos, un principio en la teología bíblica. No puedo aislar un texto de su contexto. Este es un ejemplo del contexto textual. Cuando hablamos de contexto, es lo que va con el texto, que viene antes y después del texto bíblico. Es por eso que hay un principio en la interpretación bíblica, que nadie puede hacer de un versículo bíblico doctrina bíblica. Pero así como no se puede aislar de su contexto literario, de su contexto textual, tampoco lo puedes aislar de su contexto histórico. Cuando el autor sagrado estaba hablando a una audiencia original, por ejemplo Moisés, si yo quiero aplicar las enseñanzas de Moisés a la iglesia de esta época, a la iglesia contemporánea, yo tengo que observar el contexto histórico, el tiempo, la época de Moisés. El tema no es sobre la santidad externa, pero muchos agarran en el tiempo de la ley y dicen, Deuteronomio 22:5, que la mujer no use pantalón. Pero déjame decirles algo, que en el tiempo del Pentateuco, los hombres tampoco usaban pantalón, usaban sus túnicas. Y cuando uno ve la historia de Israel, en la guerra de Israel, mira, las mujeres usaban pantalón en la guerra. Y en la cultura judía muchas veces expresaban que la mujer en la guerra no podía usar pantalón, porque no se diferenciaba entre el hombre y la mujer entre ellos. No es el tema de la santidad externa. Solamente quiero decirle que la mujer tiene que ser muy decorosa. Más adelante vamos a hablar sobre la teología de la santidad. Pero muchas veces se saca el contexto del texto. Ahora, se necesita entender qué era lo que el autor estaba pensando en ese momento. Si no podemos entonces entender lo que el autor estaba hablando en ese momento, lo que tenemos que llegar, miren hermanos, para enseñar una enseñanza de la Biblia, con todo respeto le digo, este servidor, por ejemplo, no lo digo jamás para envanecerme. Uno debe de leer muchas veces el capítulo de la Biblia. Leer 5, 7, 8, 9, hasta 10 veces. En diferentes versiones bíblicas. Uno debe de tener comentarios bíblicos. Por ejemplo, comentario de Hendrickson, muchos comentarios. Y leer los comentarios de ellos para ver ellos cómo interpretan esa parte. Y sacar un extracto de cada comentario. Por ejemplo, te puede tomar leer media hora, una hora un comentario. Y después de sacar lo que comentaristas de diferentes líneas enseñan, sea un comentarista de Jacobo Arminio,
sea un comentarista de Juan Calvino, de muchos comentaristas, y saber qué ellos piensan de eso, uno a través de la Biblia, a través del Espíritu Santo, uno traza la teología correcta. Preparar un mensaje no es agarrar, bajar el mensaje más famoso en el YouTube con 1 millón de vistas, copiarlo y venir a predicar en el púlpito. El predicar un mensaje es de mucha responsabilidad delante de Dios. Si yo no puedo pensar lo que el autor original le estaba hablando a la audiencia original, entonces debo de acercarme lo más cerca a lo que él estaba pensando. Tenemos que observar cuál era la manera que se usaban esas palabras y cómo entendían esas palabras en aquella época. Y así yo nunca voy a torcer la palabra de Dios. Nosotros sabemos, amados pastores, preciosos hermanos, que las palabras no se usan igual en toda cultura o en toda época. Hoy en día existen palabras que no se usaban hace 30 años. Por ejemplo, hace 30 años no existía voy a navegar en el internet. Voy a tuitear. Cuando escuchas voy a navegar, inmediatamente una persona está pensando en el mar, está pensando en un bote, en el mar, en el océano, pero nunca estás pensando voy a navegar en el internet, porque hay palabras que cambian en las épocas y en culturas, y es por eso que debemos de entender lo que el autor humano, el autor sagrado en la Biblia, quiso decir en primera instancia a su audiencia original. Entender la cultura de esa escritura, entender el pensamiento de esa escritura y entender la época histórica de esa cultura. Y así hay muchas frases que si uno saca de su contexto histórico, no lo vas a entender. Necesitas entender la historia, vuelvo a decir. Necesitas entender la cultura para poder entender cómo se usaban entonces las palabras en aquel entonces. La predicación expositiva es una manera de identificar el tipo de predicación que se enseña realmente en la Biblia. La predicación expositiva no es algo moderno. Este tipo de predicación tiene siglos. Por diferentes razones, miren, diferentes razones de predicación, la mayoría liberales. Estas predicaciones de estos tiempos, la mayoría liberales, han formado muchos grupos que se han alejado de predicar la palabra de Dios. Se han alejado de la centralización de las Escrituras. Y por la necesidad de regresar a la Biblia, hoy en día le llamamos, o lo que siempre existió, la predicación expositiva. Con esta enseñanza, preciosos pastores, amados predicadores, yo no deseo jamás incomodarlos. Claro que sí puede existir la predicación expositiva temática. Puede existir la predicación
expositiva por tópicos. Por ejemplo, uno puede hacer un estudio sobre la santidad de Dios a lo largo de la Biblia. Sí podemos predicar de manera temática, pero tiene que ser expositiva, porque lo importante es explicar la intención del autor original y poder aplicarla a la iglesia contemporánea. Esto es una predicación bíblica. Recordemos, preciosos hermanos, dos palabras claves para esta enseñanza teológica: explica y aplica. La predicación expositiva explica y aplica. Amados consiervos, preciosa iglesia redimida, es nuestra obligación en estos tiempos, antes del arrebatamiento, volver a la Biblia. La Biblia es lo único que se debe de predicar en un púlpito. Hoy en día vemos predicadores que predican chistes, que predican fábulas, que cuentan su vida o que juzgan a los hermanos que están dentro de esa congregación. Mi obligación y mi deber como predicador es contribuir a través del poder de la Biblia a la santificación del ministerio. Mi responsabilidad en un púlpito no es contarte mi vida, no es hacer chistes. Usted no viene a la iglesia a relajarse. Usted no viene a la iglesia a desestresarse ni a tomar té, café con galletas. Usted viene a recibir el poder de salvación. Usted viene a recibir el poder de la santidad a través de la palabra de Dios. Y para eso solamente hay que honrar, mire, a nuestro Señor y Salvador. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Efesios, en el capítulo 4, nos habla que los ministerios son hechos por el Señor Jesucristo para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y es por eso que es nuestra obligación en el canal de Teología Bíblica y en todo púlpito de sana doctrina enseñar a la iglesia la verdad teológica de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que volver a la Biblia, porque el poder de la palabra de Dios hace que cualquier otra cosa sea inaceptable. Damas y caballeros, la predicación expositiva es explicar lo que el autor original quiso decir y aplicar esa enseñanza original a la iglesia contemporánea. Pero uno no debe de explicar en un púlpito ni fuera de un púlpito lo que uno quiere, sino que uno debe de explicar lo que la Biblia dice. Vamos a observar, por ejemplo, a un predicador en la Biblia expositivo. Vámonos al Éxodo, capítulo 19:1. Yo lo voy a leer, pero tienen que irse conmigo para que entiendan la predicación expositiva. Éxodo 19:1. Escuchen bien. Este es un predicador expositivo en la Biblia. En el mes tercero
de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Vuelvo a decirlo, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Acá observamos que han pasado 3 meses desde que salieron de Egipto. Dios había sacado a su pueblo esclavo a través de Moisés. Aproximadamente estamos hablando en el año 1445 antes de nuestro Señor Jesucristo, más o menos unos 3500 años de hoy hacia atrás. Este pueblo, damas y caballeros, se encuentra en las faldas del monte Sinaí. Probablemente había unos 2 millones de israelitas. ¿Y cómo lo sé? Si usted lee los capítulos anteriores, se va a dar cuenta cómo se multiplicaron. Ahora, en ese lugar, Dios establece el pacto mosaico. Escuche lo que dice el versículo 5. Ahora, pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El pacto de Dios es que si su pueblo Israel guardaba los mandatos de Dios, entonces el pueblo de Israel iba a disfrutar de las bendiciones de Dios. ¿En qué consistía el pacto? En el capítulo 20 encontramos los 10 mandamientos. Para que el pueblo de Dios sea bendecido, ¿qué tenía que hacer? Obedecer los mandamientos. Estamos viendo la predicación expositiva. Explica y aplica. Los primeros 4 mandamientos hablaban de la relación de Israel con Dios. Y los últimos 6 mandamientos hablan de relación de Israel con otros, con el prójimo. Aquí encontramos que el primer predicador expositivo en la Biblia es Dios mismo. ¿Por qué? Porque lo que Dios va a hacer a continuación en los capítulos 21, 22 y 23 es que Dios va a tomar los 10 mandamientos y se los va a aplicar en la vida cotidiana al pueblo de Israel. ¿Cómo lo sabemos? Éxodo 21:1. Éxodo 21:1. Estas son las leyes que les propondrás. Si observamos el contexto, es el mismo. Dios sigue hablando a través de Moisés. ¿A quién? A Israel. Y si observamos los capítulos 21, 22 y 23, Dios no les da nuevas leyes, en el sentido que no están relacionadas con los 10 mandamientos. Escúcheme esto, sino que Dios va a ampliar los 10 mandamientos. De manera implícita los entendían, pero ahora los va a explicar en el sentido de cómo se tenían que aplicar a la vida cotidiana. ¿Quieren que les dé un ejemplo? Éxodo 21:15, por favor.
el que hiriere a su padre y a su madre morirá. Una pregunta, preciosos hermanos. Esta es una ampliación de un mandamiento y es una aplicación. Ahora, ¿qué mandamiento sería? Honra a tu padre y honra a tu madre. Éxodo 22. A ver, una forma de deshonra era el herir al padre o herir a la madre, y el castigo era la muerte. Observemos otro, el versículo 16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. El que robare, ¿qué mandamiento está expandido aquí? No hurtarás. Éxodo 20:15. Dios explica y lo aplica a la vida cotidiana de su pueblo. Dios fue el primer predicador expositivo. Otro ejemplo. 22:16. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. ¿Qué mandamiento está extendido aquí cuando dice el acostarse con alguien que no era su mujer? Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. En estos capítulos observamos que desde diferentes ángulos Dios está expandiendo el mandamiento de Éxodo capítulo 20. Dios explica y aplica a su pueblo su explicación. Y eso es lo que es predicación expositiva. Ahora, observemos a Moisés siguiendo esa misma línea de enseñanza. En el libro de Deuteronomio, cuando hablo del libro de Deuteronomio, del Éxodo, ya pasaron 40 años aproximadamente. Escúcheme ahora. Éxodo a Deuteronomio. Moisés va a hablar en Deuteronomio, pero ya es otra audiencia. Han pasado 40 años. Ya no es la audiencia del Éxodo. 40 años, cambió la cultura y cambió la época. La audiencia del Éxodo 19, el cual Moisés le hablaba, fue la primera generación de los israelitas que salieron de Egipto. Pero la audiencia de Deuteronomio ya no es la audiencia del Éxodo, porque pasaron 40 años. En Deuteronomio, preciosos pastores, es la segunda generación del pueblo de Israel. Mire lo que dice capítulo 1, versículo 5. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés, ¿qué dice? Declarar esta ley. Esta palabra declarar traduce una palabra hebrea que significa hacer claro. Lo que Dios está diciendo a través de Moisés es que el libro de Deuteronomio es una explicación de la ley. Presten atención, escuchen bien, preciosos hermanos. No es que Dios vuelve a dar la ley en Deuteronomio. Recordemos que Dios dio la ley en el Éxodo. Pero aquí en Deuteronomio, lo que Dios hace es explicar la ley ¿a quiénes? A la segunda generación de israelitas.
Dios a esta segunda generación de israelitas les iba a explicar la ley y les iba a enseñar a aplicar la ley en sus vidas. El libro de Deuteronomio contiene la primera, escúcheme bien, secuencia de predicadores. Por ejemplo, del capítulo 1, versículo 5, hasta el capítulo 4, contiene la primera predicación de Moisés. Desde el capítulo 4, versículo 44, hasta el capítulo 28, versículo 68, contiene la segunda predicación expositiva de Moisés. Y desde el capítulo 29:1 hasta el capítulo 30:20 contiene la tercera predicación expositiva de Moisés. Amados hermanos, estos son los tres mensajes de Moisés, del cual constituye el libro de Deuteronomio. Miren lo que dice el 4:1. Ahora, pues, oh Israel, escucha, oye los estatutos y decretos que yo enseño. Aquí está el aspecto de explicar. ¿Se dan cuenta? Oye los estatutos y decretos que yo enseño. Aquí está la predicación expositiva de Moisés. Primero explica, para que los ejecutes y viváis. Y ahí está la segunda. Aplica, para que los ejecutes y vivas. Primero explica y le dice, oye los estatutos, oye las ordenanzas, y después le dice, ¿para qué? Para que vivas. Primero explica las ordenanzas y después les enseña a aplicarlas en su vida. Moisés era un predicador expositivo. Explicaba y les educaba a aplicarlas en su vida. ¿Se dan cuenta? Aquí encontramos entonces los dos aspectos. Es lo mismo que observamos en el Éxodo con los mandamientos. Explicaba Dios a través de Moisés y después les enseñaba al pueblo que aplicara los mandamientos. Aquí Moisés, por supuesto, que está hablando a una audiencia original. Esto es importante, escúchenme. Entonces, no había mucha explicación que hacer, porque era la audiencia original. Para ellos no había ningún problema entenderlos, porque eran la audiencia original. Porque Moisés estaba hablándole lo que Dios quería a la audiencia original. Un autor original hablando a una audiencia original. Pero nosotros, los predicadores contemporáneos, encontramos miles de años de distancia a la audiencia original. Por lo tanto, nos demanda más trabajo la reconstrucción del contexto histórico. ¿Por qué? Se los voy a decir. Porque el idioma no es el mismo. Las costumbres no eran las mismas. Nos encontramos en otra etapa histórica y cultural. Entonces, observamos que la predicación expositiva es explicar lo que el autor original le quiso decir a la audiencia original y de ahí aplicar ese contexto histórico a la audiencia contemporánea, a la iglesia de este tiempo. Vamos a seguir con este tema muy profundo, si Dios permite, la otra semana. Y vamos a ver de que
los predicadores, los profetas mayores y los profetas menores también eran predicadores expositivos. Queridos hermanos, queridos pastores que nos ven en la televisión cristiana, queridos hermanos que nos ven en el Ecuador, Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, tenemos que volver a la Biblia. Tenemos que regresar a predicar la palabra de Dios. Yo no puedo añadir nada a la Biblia. Yo no puedo hablar en un púlpito, damas y caballeros, lo que yo creo. Lo que yo creo, con todo respeto, a Dios no le interesa. Hablar de mi vida, hablar de mis éxitos, hablar de mi familia o contarle chistes a una iglesia para que se relaje, no es el propósito por el cual Dios escribió la Biblia. La Biblia nos enseña tres cosas importantes. Primero, la soberanía de Dios. Segunda, la gracia salvífica. Y tercero, la inerrancia de las Escrituras Sagradas. Muchas gracias por haber venido el día de hoy y que el eterno Dios les llene de paz y de gracia. Vamos a ponernos de pie para agradecerle a Dios.